Continuamos con el ejercicio 36 que nos dice, si dos ángulos son complementarios y sus medidas son x y x menos 20, ¿cuál es el valor de x en grados? Bueno, en este problema hay que recordar que el concepto de complementarios relacionado con los ángulos se refiere a lo siguiente. Ángulos complementarios son aquellos ángulos que suman 90 grados. Si aquí me indican que x y x menos 20 son ángulos y ambos son complementarios, o entre sí son complementarios más bien dicho, entendemos que si sumamos el ángulo x con el ángulo x menos 20, me debe dar como resultado 90 grados. Una vez planteado esto, que nos queda a manera de una ecuación, podemos sumar una x con otra x y nos daría 2x. De una vez podemos pasar el menos 20 hacia el otro lado como más 20, quedándonos 2x igual a 90 más 20, es decir, 2x igual a 110, de donde despejamos la x por último pasando el número 2, dividiendo hacia el otro lado al 110, y 110 entre 2 nos daría el valor de x, que es 55 grados en este caso, y que está en el inciso B. El ejercicio 37 nos muestra tres rectas paralelas, donde se nos indica en el ejercicio, en la figura anterior, las tres rectas verticales son paralelas. ¿Cuál es el valor de x? Aquí podemos analizar parte por parte. Por ejemplo, aquí me indican, nos están viendo el valor de x. Para encontrar el valor de x tendré que relacionar los ángulos que se nos están marcando, pues de alguna forma para armar ecuaciones que nos permitan encontrar los valores de x y y, aunque en este caso únicamente nos pide el valor de x. Aprovecharemos el ejercicio para encontrar ambos. Si observamos esta recta paralela con esta recta, esta y esta son paralelas, este ángulo que se nos está indicando que vale 5x más 10y se considera correspondiente a una característica de dos ángulos que están en la misma posición entre rectas paralelas atravesadas por otra recta. Este ángulo y este se encuentran en la misma posición, se les llama correspondientes y tienen la misma medida. Si esto mide 5x más 10y, esto tiene que medir 5x más 10y. Y este, con respecto al de 70 grados, que me dan directamente su valor aquí, se les llama alternos internos y también tienen la misma medida. Por lo tanto, sabemos que 5x más 10y es igual a 70, que lo expresamos en esta ecuación que observamos aquí. Posteriormente observo que este de 120 y 25x más 4y también son correspondientes y por consecuencia son de la misma medida. Así que establecemos que 25x más 4y es igual a 120. Estas dos ecuaciones me permitirían encontrar los dos valores que se me están solicitando. Bueno, en este caso se me está solicitando el de x, pero vamos a aprovechar el ejercicio para recordar el método de sumas y restas, en el que si yo quería eliminar una de las incógnitas para que me quedara una ecuación con una sola incógnita, una técnica que podía utilizar es esta resolución mediante el procedimiento de sumas y restas. Si yo observo las ecuaciones que tenía originalmente, que eran 5x más 10y igual a 70 y 25x más 4y igual a 120, las voy a marcar aquí, más bien. Esto que quedó en este recuadro tiene la característica de que 25x es múltiplo de 5x, por lo tanto yo puedo hacer algo muy simple, multiplicar esta ecuación de arriba por menos 5 para que esto se convierta en menos 25x, y al momento de juntar esta ecuación con esta, las letras x se terminen eliminando. Sin embargo, si esto lo multiplico por menos 5, todo lo demás se tiene que multiplicar por menos 5. 5x por menos 5 se convierte en menos 25x. 10y por menos 5 se convierte en menos 50y. 70 por menos 5 se convierte en menos 350. Al juntar las letras x van a desaparecer porque nos va a quedar 0x. Al juntar 4y con menos 50y nos va a quedar menos 46y. Y al juntar 120 con menos 350 nos va a quedar menos 230. De esta ecuación resultante, con una sola incógnita, bastaría quitar el menos 46 que está multiplicando a la y, que pasaría hacia el otro lado dividiendo al menos 230. Por ley de los signos, menos entre menos se nos hace más.
y 230 entre 46 nos da que y vale 5. No es el valor que nos indican que encontremos, nos piden el valor de x. Una vez que encuentro el valor de y, lo puedo sustituir en alguna de las ecuaciones. Yo agarré la primera ecuación que nos decía 5x más 10y igual a 70, pero como ya descubrí que la y vale 5, puedo multiplicar 5 por 10 para que esto se convierta en un 50 y me quede 5x más 50 igual a 70. El 50 que está positivo lo puedo pasar hacia el otro lado negativo, me queda 5x igual a 70 menos 50, es decir, 5x igual a 20. ¿De dónde paso el 5 dividiendo hacia el otro lado al 20? 20 entre 5 nos da el valor de x, que es igual a 4. Repito, aquí no era necesario encontrar el valor de y, pero aprovechamos el ejercicio para practicar esto de los sistemas de ecuaciones por si nos llegan a pedir las dos soluciones. Continuamos con el ejercicio número 38. Este es bastante simple una vez que conozca la fórmula para lo que se me solicita. Un tanque de agua con forma de prisma rectangular mide 25 metros de largo por 10 metros de ancho por 5 metros de alto. ¿Cuál es el volumen de este tanque en metros cúbicos? Desde que me dicen que es un prisma rectangular, el prisma, que es un cuerpo geométrico bastante simple, su fórmula para encontrar el volumen es largo por ancho por alto o por profundidad en el caso de que se trate, por ejemplo, de una alberca. Así que únicamente lo que hay que hacer para encontrar el volumen es multiplicar las tres dimensiones. Claro, habrá que tener cuidado siempre de que estén en la misma unidad. Si estamos hablando de metros, que todo esté en metros, lo cual en este caso sí se cumple. El largo que se nos indica es de 25 metros, el ancho es de 10 metros, la altura o profundidad es de 5 metros. La multiplicación de 25 por 10 por 5 nos da 1250 metros cúbicos, que es lo que tenemos en el inciso A. Continuamos con el ejercicio 39. Vamos a empezar a darle mucha prioridad a esto que se le conoce como indicar el valor de algunas cosas, indicar el valor de pi, es decir, no vamos a utilizar necesariamente los valores decimales que resulten de algunas operaciones o de algunos valores conocidos. En este ejercicio, por ejemplo, se nos dice, si se duplica el radio del círculo anterior, el número de veces que aumenta el área del círculo claramente va a aumentar el área del círculo si se duplica la medida de este radio. El radio actualmente mide 2. Si el radio se duplica, es decir, si aumenta a 4, pues va a cambiar el área. Voy a establecer aquí un esquema en el que vamos a calcular las áreas, pero indicando únicamente el valor de pi. La fórmula para calcular el área de un círculo consiste en multiplicar el valor de pi por el radio que tiene ese círculo al cuadrado. Si el círculo tiene 2 de radio, se tendrá que elevar el 2 al cuadrado y eso se va a multiplicar por pi. Es decir, mi área sería el resultado de pi por 4. Yo sé que pi vale 3.1416 en forma aproximada, pero lo vamos a dejar únicamente como que el área es pi por 4. El área 2 sería otra vez pi, pero ahora multiplicándolo por 4 al cuadrado, que en este caso nos da 16, es decir, el resultado de pi por 16 nos daría la segunda área. ¿Cuántas veces es más grande? La forma en la que se calcula cuántas veces es más grande una cosa que la otra es dividiendo la cosa más grande entre la cosa más pequeña. Por lo tanto, aquí tendría que dividir pi por 16 entre pi por 4. De una propiedad matemática obtenemos que cuando hay varias cosas multiplicándose entre varias cosas multiplicándose, puedo cancelar las cosas que son iguales arriba y abajo. Puedo cancelar este pi con este pi y únicamente me quedaría la división de 16 entre 4, que en este caso nos da 4. Esto nos indica las veces que se hace más grande una área con respecto a la original, que esto está en el inciso P. ¿Sí? Esto mismo vamos a hacer con el siguiente ejercicio y aquí va a ser todavía más útil porque si no nos tardaríamos mucho en hacer las operaciones cuando no es algo necesario. La figura anterior muestra dos conos circulares. El volumen de un cono circular está dado por pi sobre 3, que es un valor constante, no importa las dimensiones del cono, siempre se va a requerir el valor de pi entre 3, por el radio elevado al cuadrado por la altura. La pregunta que nos hacen al final es, ¿cuál es la razón del volumen del cono pequeño al volumen del cono mayor? Cuando me preguntan una razón, significa que tengo que dividir
el primer dato que se me menciona entre el segundo dato que se me menciona, es decir, el volumen más pequeño en este caso con respecto al volumen más grande. Algo que aquí yo hago, además de, ya sé que cuál es la fórmula, pero como observamos en la fórmula se requiere el valor del radio y no me están dando el valor del radio, me están dando el valor del diámetro de la base. Por lo tanto, aquí si me dicen que el diámetro mide 4, pues yo de una vez saco que el radio mide la mitad, que en este caso es 2. Si el diámetro del cono más pequeño es 2, pues el radio en este caso va a ser 1, recordando que radio y diámetro están en una relación de 1 a 2. Utilizando las fórmulas que me indicaban, el volumen 1, que va a ser el del volumen más pequeño, establezco la fórmula de acuerdo a lo que me indican, que es pi entre 3 por el valor del radio elevado al cuadrado por 3. Pi entre 3 lo dejo así, no utilizo el valor de esta división, lo voy a dejar como pi sobre 3. 1 al cuadrado, 1 por 1 nos da 1. 1 por 3 es lo que va a acompañar a pi sobre 3. 1 por 3 es 3, por lo tanto aquí me quedaría pi entre 3 por 3. Sé que podría eliminar este 3 con este 3, pero no lo voy a hacer porque nos conviene más dejar esto completo. El segundo cono tenía un radio de 2 y una altura de 6, por lo tanto pi sobre 3 va a multiplicarse por 2 al cuadrado y lo que resulte por 6. 2 al cuadrado es 4, 4 por 6 nos da 24. 24 va a aparecer multiplicando a pi sobre 3. Como me piden la razón del volumen más pequeño al volumen más grande, voy a tener que dividir el primer volumen que obtuve entre el segundo volumen que obtuve. Ahí está, pi sobre 3 por 3 y pi sobre 3 por 24 se van a dividir. Les decía que convenía dejar pi sobre 3 completo porque de una vez lo podría cancelar al momento de poner la razón que se me estaba solicitando, y de esta manera me quedaría 3/24avos, que se puede simplificar a 1/8, lo que venía en los incisos en el inciso A. Esa es nuestra respuesta y no hay necesidad de calcular el valor de pi o indicar el valor de pi. Vamos con el ejercicio número 41. Este es un ejercicio de igual forma capcioso porque se nos indica un área sombreada en dos partes. Si ustedes observan, aquí me están pidiendo el área sombreada, pero este cuarto de círculo está separado de esta esquinita. Yo aquí indico que esto lo puedo quitar de aquí y ponerlo en este lado. Lo puse de color azul, pero representa que esto lo quité de aquí y lo puse aquí. Ya en teoría, pues esto no quedaría sombreado y todo este cuarto de cuadrado, quedaría sombreado. Entonces el área que me están solicitando es una cuarta parte del cuadrado total. El área total del cuadrado equivale a multiplicar lado por lado. Si yo observo que de aquí a aquí me dicen que hay 3 unidades, pues todo el diámetro de este círculo tendrá que medir 6, y 6 también representa en este caso la medida del lado del cuadrado. Si el cuadrado tiene de lado 6, 6 al cuadrado nos da 36, y una cuarta parte de esos 36 es la respuesta que nos están solicitando, que en este caso sería 9. Nuevamente vamos a continuar con esto de las indicaciones de pi. El diámetro de un círculo es el triple de otro círculo más pequeño. ¿Cuál es la razón del área del círculo más grande al área del círculo más pequeño? Otra vez razón, pero ahora me piden que divide el área más grande entre el área más pequeña. Yo me invento aquí dos valores de diámetro. Digo, a ver, vamos a ver dos diámetros a los que les pueda sacar mitad sin problema, porque pues a final de cuentas el área la voy a calcular con un radio. Y también requiero que un diámetro sea el triple del otro. Me inventé que el diámetro 1 es de 6 centímetros y el diámetro 2 es 2 centímetros. Puede ser cualquier otro par de valores de diámetro que ustedes quieran, mientras uno sea el triple del otro y se le pueda sacar mitad, pues para evitar sobre todo el trabajo con decimales. Si el diámetro 1 mide 6, el radio 1 sería la mitad, que en este caso serían 3 centímetros. Si el diámetro 2 mide 2 centímetros, el radio 2, que en este caso sería la mitad, es 1 centímetro. El área, recordemos que es pi por el valor del radio al cuadrado, entonces sería pi por 3 al cuadrado en el círculo más grande, o sea pi por 9. Y pi por 1 al cuadrado en el círculo más pequeño, o sea pi por 1. Recordando que no utilizo el valor de pi y simplemente divido así como obtuve las expresiones para obtener la respuesta solicitada. Se va a dividir el área mayor, que es pi por 9, entre el área menor, que es pi por 1. Se van los pi,
queda 9 entre 1, que me indica que el área es 9 veces más grande en el círculo mayor con respecto al círculo menor, lo cual está